Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para tocar esta segunda parte del estudio que tiene como finalidad presentar el significado, de alguna forma, de Mateo 28:19. Como como le habías explicado en el primer video, donde empecé a hablar un poco sobre la comprensión que tenemos aquellos que dejamos de creer en la Trinidad por la voluntad de Dios, de entender que no existía tal Dios Espíritu Santo, y que también al Dios permitirnos entender esta verdad de la inexistencia de una Trinidad, como les había comentado en el primer video, nuestra mente, ¿sí?, o nuestra educación sigue de alguna forma pensando cómo la iglesia a la cual pertenecimos, que era trinitaria, nos presentaba la deidad. O sea que nuestra comprensión de la deidad es el producto de una enseñanza de una iglesia trinitaria. La iglesia trinitaria nos presentaba cómo concebía la deidad. Y esto lo manifesté en el video anterior, presentando que la idea de la deidad trinitaria era que el Padre había obrado en Israel, ¿sí?, en el antiguo Israel, a través de los patriarcas, los profetas y durante toda la historia de Israel. Después el Hijo había tomado nuestra naturaleza, y después venía la idea de la tercera persona cuando Cristo ascendió al Padre, el Dios Espíritu Santo. Esta es la concepción de la deidad trinitaria. Aunque manifiestan que en el antiguo Israel siempre Cristo se manifestó, manifiestan específicamente que el Padre de Israel era nuestro Padre Celestial. Y como bien expliqué en el video anterior, o lo intenté, es un tema que es difícil de presentar por cuanto ya es confusa la idea trinitaria que se le implica a los textos bíblicos. Vuelvo a decir, esto es lo que presenté en relación a lo que cree la Trinidad en relación a la deidad. Pero aquellos que salimos de la iglesia a veces perdemos de vista y seguimos entendiendo la deidad como nos fue enseñado en una iglesia trinitaria. O sea, Cristo es el Dios del antiguo Israel. Cristo se manifestó en carne, ¿sí? Y Cristo es el que hoy está en su naturaleza humana en el santuario celestial, pero obra a través de su Espíritu Santo en nosotros. El Padre, ¿sí?, al cual adoraban, el Dios al cual adoraba Israel, era Cristo, ¿sí? Y esto no es en detrimento, vuelvo a decirlo como lo dije en el video anterior, no es en detrimento del Padre Celestial, por cuanto el Padre toda autoridad siempre dio a su Hijo, y el plan de salvación presenta esto, ¿sí?, que Cristo iba a venir, ¿sí?, el Dios que iba a venir a rescatar a su pueblo, era el Hijo de nuestro amado Padre Celestial, o sea, nuestro Salvador Jesucristo. Como dijimos, nunca vamos a encontrar la idea de que Israel creía en un Dios, en un Hijo Dios. Siempre presenta la idea de que Jehová, ¿sí?, es su Dios, y Jehová es Cristo. Así como Jehová es conocido el Padre, también el Jehová del antiguo Israel era Cristo. Y para darnos, o para entrar en el tema de Mateo 28:19, tenemos que liberarnos de esta concepción de la deidad que presenta la doctrina trinitaria, y entender quién es a quien el Padre puso en su sola potestad para que seamos redimidos. Aunque el Padre es Padre de todos, ¿sí?, no solamente es Padre de nuestro Salvador Jesucristo, sino que en Cristo somos hechos hijos todos aquellos que lo aceptamos. Este es el punto en el cual debemos estudiar todo lo concerniente no solamente a la obra de Cristo en su humanidad, sino en las palabras de Cristo referidas a su Padre. Juan el Bautista, ¿sí?, presentaba el arrepentimiento para allanar el camino
para nuestro Señor Jesucristo. Y este llamamiento que hacía Juan, enviado por nuestro Padre, porque Cristo ya estaba en esta tierra con nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento y un bautismo, o sea, hacía un bautismo de arrepentimiento y presentaba el arrepentimiento. ¿Cómo presentaba el arrepentimiento Juan? Claramente lo que presentaba Juan era un bautismo de conversión, o sea, que aquellas cosas que nosotros sabíamos que estaban mal debíamos modificarlas para allanarle el camino a Cristo. Porque si nosotros, o si el pueblo de Israel, seguía pensando en relación a cómo le enseñaba los sacerdotes, los que estaban encargados de la educación de Israel, no podíamos ver a Cristo cuando viniera. Y este es el allanamiento del camino. Por eso cuando le preguntaban a los judíos qué debemos hacer, les decía, si tienen dos túnicas, den una al que no tiene. Si tienen de comer, hagan lo mismo. Y cuando preguntaban los publicanos, les decía, no cobren más de los que les he estipulado. Cuando preguntaban los romanos qué debemos hacer, no hagan extorsión, conténtense con su sueldo. Estos son los frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es producido por Cristo, pero Cristo en la humanidad, el arrepentimiento era aceptar a aquel que iba a venir. El arrepentimiento no es para con nuestro Padre Celestial, sino el arrepentimiento es para con aquel que el Padre puso en su sola potestad, para aquel que en el plan de redención no solamente guió a todo el pueblo durante toda su historia, sino aquel que también tomó nuestra naturaleza y que hoy ministra en nosotros a través de su Espíritu. Por eso es que el arrepentimiento que se plantea en las Sagradas Escrituras es un arrepentimiento para reconocer a Cristo, para reconocer al Hijo de Dios. Cristo muchas veces manifestó que al Padre nadie lo conocía, sino el Hijo y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Bueno, claramente estas palabras no deben ser tomadas a la ligera y entenderlas en el contexto. El Padre existe, ¿sí? Y su Hijo manifestó al Padre a lo largo de toda su vida en esta humanidad. Entonces, lo que conocieron el pueblo de Israel, la historia de Israel, los patriarcas, lo que conocieron de Dios es Cristo. Cristo era su Padre. Así como Cristo también con su Padre nos creó, es nuestro Padre. Así como es nuestro Redentor, ¿sí? Al tomar nuestra naturaleza, el Hijo del Hombre, también hoy ministrando con nuestra naturaleza frente al Padre en el santuario celestial, también a través de su divinidad, de su Espíritu Santo, obra en nosotros la conversión. Porque en Cristo solamente hay arrepentimiento, en Cristo hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Y Cristo es el único que puede lograr el arrepentimiento. Estas palabras que estoy diciendo no son propias de mí. La Biblia manifiesta esto con claridad. Si vamos a Lucas, ¿sí? Capítulo 24, versículo 45 al 48, dice así: entonces les abrió el entendimiento, esto cuando Cristo ya había resucitado, para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así estaba escrito. ¿Dónde? Obviamente en el Antiguo Testamento. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, hablaba Cristo de sí mismo en tercera persona, y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Esto es lo que Cristo manifestó después de resucitar a los caminantes a Emaús, ¿sí? Pero claramente presenta que el arrepentimiento es producto de Cristo, así como el perdón. No hay perdón si no hay arrepentimiento, y tanto el arrepentimiento como el perdón proceden de Cristo. Esto es algo que debemos entender cuando, como les digo, al tocar el tema de Mateo, entender qué es lo que nos está diciendo Cristo en Mateo 28, 19. Pero como les decía en el video anterior y en este video, tenemos que allanar también el camino para quitarnos esa enseñanza de la cual o por la cual nosotros malinterpretamos de alguna forma, ¿sí?, quién es nuestro Padre y en dónde está situado nuestro Padre. Nuestro Padre existe
pero cuando hablamos de la redención, el Padre puso en su sola potestad a su Hijo. Y en Israel, el Padre que conoció a Israel fue a Cristo. Claramente Cristo, podemos ver en una expresión puntual de la única vez que nuestro Padre Celestial habló, cuando Cristo dice que nadie había visto al Padre ni lo había escuchado, una sola vez el Padre habló durante toda la historia y es puntual el momento que habló. Entonces, ¿qué es lo único que dijo el Padre a través de toda la historia? Ocurrió en dos momentos, uno en el bautismo y el otro momento en el monte de la transfiguración. Y las dos veces el Padre repitió lo mismo. Este es mi Hijo amado, a él oíd, en el cual tengo contentamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el hecho de arrepentirse? ¿De qué nos debemos arrepentir? Nos debemos arrepentir de no escuchar, ¿sí?, las palabras de nuestro Padre, que nos dice que escuchemos a su Hijo, porque su Hijo es el único que lo puede revelar. Entonces, nuestro arrepentimiento procede de reconocer que necesitamos de un Salvador, y que este Salvador es el único que nos puede llevar a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, las palabras del Padre no se escuchan cuando nosotros hablamos de que cualquier cosa que tenga que ver con la salvación proceda de algún otro lugar que no sea de nuestro Salvador Jesucristo. Es por esto que cuando toquemos el tema de Mateo 28, 19, tenemos que hablar de la autoridad, ¿sí?, de cómo el Padre dio autoridad a Cristo. Leamos un poco las Escrituras para ver esta autoridad que el Padre le dio. Efesios 1, 17 al 23 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo, ¿sí?, tiene y recibió de su Padre toda potestad. La tuvo, ¿sí?, antes de humanizarse. Cuando se humanizó fue un hombre dependiente de su Padre, y posterior a su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, el Padre volvió a darle todo poder y autoridad, señorío y sobre todo nombre que se nombra. Cristo es nuestro, en el cual somos victoriosos. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién las sometió? El Padre, obviamente. Y le dio por cabeza de todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo siempre tuvo todo el poder y la gloria, menos cuando estuvo acá en la tierra. En esta tierra Él obró como el Hijo del Hombre y fue dependiente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? Obviamente a su Padre. Entonces, cuando nosotros malentendemos la realidad de Cristo, la autoridad de Cristo, o las manifestaciones de Cristo, tanto en el antiguo Israel como en su humanidad, como a través de su Espíritu, lo que hacemos es negar las palabras de nuestro Padre Celestial que nos dice: a Él debemos oír. Filipenses 2, 9 al 11 dice lo siguiente: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre se manifestó una sola vez o dos veces, y la única referencia
que dijo, ¿sí?, a un mundo en pecado fue hablar a su Hijo y manifestar quién era su Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. A Él oíd. Y nosotros debemos oír a Cristo. Cristo no solamente fue el Dios que se humanizó, sino también el Dios de Israel. No solamente fue el Dios de Israel, sino fue el Padre de Israel. Y hoy Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestro Padre, pero no se avergüenza de llamarnos hermanos por cuanto no solamente adoptó nuestra naturaleza, sino que no es un deshonor para Él por el amor que Él nos tiene a cada uno de sus redimidos. Hechos 4, 11 y 12 dice de esta forma: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Esto primariamente anula cualquier Trinidad. Si nosotros creemos en la Trinidad y decimos que bajo el cielo, ¿sí?, el Espíritu Santo obra, o la tercera persona de la divinidad obra, a eso me refiero con el Espíritu Santo, a la tercera persona de la deidad, de la Trinidad, obra, estamos haciendo mentirosa a la Biblia, porque acá dice, no hay en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos en el cual podemos ser salvos, obviamente refiriéndose a Cristo. Entonces, esto ya lo dije en algún otro momento, el Espíritu Santo no es un nombre, ¿sí?, porque si no hay otro nombre, el Espíritu Santo no es un nombre. Debajo de los cielos no tiene potestad el Dios Espíritu Santo, porque solamente es el nombre y el poder de Cristo. Y obviamente que el Espíritu Santo nos salva. Para aquellos que crean en la Trinidad, deben leer Hechos 4, 11 y 12. Pero así como hablamos de la autoridad de Cristo, en lo que tiene que ver con la salvación de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que esté sobre la faz de la tierra en su venida, también debemos leer las Escrituras y entender, como dijimos, que así como Cristo obró en su humanidad, siendo obediente a su Padre, ¿sí?, tomando nuestra naturaleza, siendo el Hijo del Hombre, y también posterior a su resurrección y irse con su Padre a los cielos, obra a través de su Espíritu Santo en nosotros, también debemos entender que Cristo, ¿sí?, es nuestro Padre. No nuestro Padre celestial, no es el Padre de Él, sino que Él es nuestro Padre en relación a la creación, en relación a cómo se presentó también a través de toda la historia de Israel como Dios y Padre de Israel. Claramente también lo podemos ver esto en los textos de la Biblia. El problema es que a veces los leemos y los pasamos de largo y le damos una entidad a esos textos como muestras de cariño o sin entender cómo presenta Dios en su inspiración las palabras escritas. Leamos, por ejemplo, Juan 21, 4 al 5. Esto se manifiesta en Cristo cuando se había resucitado, y dice así: Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron que no. Ahora, uno puede decir, no, esto es una muestra de cariño de Cristo hacia los discípulos. Cada uno lo puede entender como lo quiere entender. Ahora, las palabras de Cristo no se manifestaban simplemente en forma de cariño, sino hay una manifestación puntual de cómo Él también es no solamente nuestro Redentor, sino nuestro Creador. En Juan 13, 31 al 35 hace lo mismo. Esto es antes de su sacrificio. Se refiere a los discípulos de la misma manera. Dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él.
En el sacrificio de Cristo también fue glorificado el Padre, porque ahí se demostró la inmutabilidad de su ley y la justicia. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. La glorificación del Padre y del Hijo tiene relación directa con el cumplimiento del pacto eterno, el cual ellos asumieron para rescatar a la humanidad. Continúa diciendo en el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, versículo 34, que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta es la forma que Cristo tenía de presentarse, no solamente como el que los iba a redimir, sino no solamente mostrarles que tenían un Padre, que era su Padre, el cual los había amado tanto, que lo envió a Él para rescatarlos, sino que Él también, ¿sí?, era uno con su Padre, ¿sí? Él también obró en ellos, en la creación de ellos. Él es también nuestro Padre. Hebreos 12, 3, 8 dice algo muy interesante, que como les dije, algunas son estas especies o interpretaciones de muestras de cariño, pero Hebreos 12, 3, 8 presenta algo totalmente diferente. Leamos despacio estas palabras para entender cómo Pablo también entendía quién era Cristo, ¿sí?, en su manifestación también como nuestro Padre. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por quién somos reprendidos nosotros? Obviamente somos reprendidos por Cristo, en actos de amor, para corregir nuestros caminos que no son conforme a justicia, que no son conformes a la voluntad de su Padre, ni a su propia voluntad, porque Él, como así vino para cumplir la palabra de su Padre, Él entiende que lo que es en justicia y nos corrige a nosotros por amor para poder llegar a santificarnos, a que seamos uno con Él y con su Padre. Por eso dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque la exhortación, dice, se dirige hacia nosotros como hijos. Dice el Señor, continúa diciendo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cristo, ¿sí?, en su corrección, en este azote de misericordia y de amor, no es un azote que nos lastima nuestra propia separación de Él, cuando Él quiere apartarnos de esto que nos hace mal. Pero claramente expresa a Pablo en estas palabras, azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos, sino bastardos. Primera de Juan 3:1 también tiene una forma clara, ¿sí?, de presentar a Cristo como lo que es también nuestro Padre, nuestro Padre por creación. Primera de Juan 3:1 es otra de esas citas que debemos leer con detenimiento, pidiéndole a Dios que nos dé capacidad para entender lo que está más allá de lo que nosotros entendemos por lo que nos han enseñado, para entender de quién se refiere y a quién se refiere. 1 Juan 3:1 dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios.
¿Quién es el Padre que nos ha dado tanto amor para que seamos llamados hijos de Dios? Acá interactúan claramente dos seres, uno que se lo identifica como Padre y al otro al que se lo identifica como Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y continúa, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció? Al Padre, ¿sí? Que nos ha amado de tal forma para que seamos llamados hijos de Dios. Acá claramente, ¿sí?, la palabra Padre se refiere puntualmente a aquel que no le conoció. ¿A quién no conocieron? A Cristo no conocieron. ¿Sí? El amor que nos ha dado el Padre, o sea, Cristo, es tal por el cual somos llamados hijos de Dios. ¿Sí? El Padre dice que da el Espíritu de su Hijo, envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, en Gálatas 4:6, el cual clamamos Abba Padre. Hay una especie de explicación inversa en ese contexto, ¿sí? Por un lado, Cristo se presenta como Padre, ¿sí?, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, porque obviamente no lo conocemos a Él. Y nuestro Padre Celestial envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones para que podamos reconocerlo a nuestro Padre, ¿sí?, como tal. Segunda de Juan 1:4 y 5 dice así: me alegré mucho al encontrar entre tus hijos quienes viven según la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Qué mandamiento recibieron del Padre? Dice acá: y ahora te ruego, Señora, esto lo dice Juan, es una carta de Juan, y no es que te escriba un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento? Dice Juan, ahí en 2 de Juan 1:4 y 5, que recibimos del Padre, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento claramente lo dio Cristo, y Juan reconoce a Cristo como Padre. Y en esto no es en detrimento de nuestro Padre Celestial. Claramente la deidad, ¿sí?, es el Padre y su Hijo. Pero Cristo se presentó y se presenta hoy también en estos postreros días, no solamente como nuestro Redentor, también como nuestro Padre, ¿sí?, para señalarnos a aquel Padre por el cual somos llamados hijos de Dios. Y esto es lo que debemos entender, y la manera de entenderlo es salir de esta enseñanza de la deidad que nos enseñó la Iglesia Trinitaria a la cual pertenecimos. No solamente tienen problemas los trinitarios al creer una doctrina tan apóstata como que existe otro Dios, sino que además nosotros, que Dios nos ha revelado que no existe tal Dios Espíritu Santo, seguimos lamentablemente, y este es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, ir a Dios para pedirle a Él que nos quite todas estas enseñanzas que la Iglesia metió dentro de nuestra mente, de nuestro entendimiento y de nuestra forma de leer las Sagradas Escrituras, la cual hace que cuando nosotros vemos la deidad, la veamos en relación a cómo una Iglesia trinitaria nos las enseñó. Como les dije, esta es la segunda parte para ir en el camino de entender qué es lo que nuestro Señor nos dijo cuando dio la comisión de Mateo 28:19. No solamente la comisión del bautismo, sino la de hacer discípulos y predicar su palabra. Ya vimos en el primer video esto que les acabo de decir hace un segundo, cómo nuestra mente ha trabajado o ha sido educada de tal forma que vemos la deidad conforme a cómo la ve aquellos que creen en la Trinidad. Y que, como explicamos en el primer video, Cristo fue el Dios del antiguo Israel. Así que como Cristo fue el Dios del antiguo Israel,
y también, ¿sí?, tomó nuestra naturaleza y fue obediente a su Padre en la humanidad y vino, ¿sí?, a ser obediente y a presentarnos que existe un Padre, el cual nos ama tanto que lo dio a Él para poder rescatarnos, y como hemos visto a lo largo de todos los videos y otros hermanos que han publicado sobre quién es el Espíritu Santo que puede morar en nosotros, que quiere morar en nosotros, el cual es Cristo. Pero así como vimos en la parte 1, esto que presentamos sobre Cristo, en esta segunda parte claramente pudimos expresar la idea de la autoridad de Cristo, ¿sí? ¿Qué autoridad tuvo Cristo, tiene Cristo debajo del cielo, arriba en el cielo y debajo acá en la tierra? No solamente la autoridad, sino de quién procede el arrepentimiento y el perdón. Dos cosas necesarias para la salvación, las cuales también proceden en Cristo. No hay perdón si no hay arrepentimiento, y tanto el perdón como el arrepentimiento vimos claramente que proceden de Cristo. Y el arrepentimiento también vimos que tenía que ver con aceptar lo que el Padre Celestial había dicho, este es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros nos debemos arrepentir, ¿sí?, y solamente lo podemos hacer a través de Cristo. ¿Y de qué nos debemos arrepentir? De no obedecer a Cristo, el cual es el único que puede llevarnos al Padre. Y como último, vimos a Cristo como Padre. Claramente en las Escrituras, si uno de corazón y con sinceridad entiende qué lugar ocupó Cristo en el plan, en la creación de la tierra, entiende que Cristo no fue un ser aislado, sino que Cristo obró en la creación con su Padre, creando al ser humano. Y tanto el Padre como Él fueron los autores de nuestra creación. Entonces, Cristo también es nuestro Padre. E Israel adoraba al Dios que los creó, al Dios que les dio la ley, y este Dios, este Padre, era Cristo. Ahora, Cristo al venir nos presenta, nos aclara cuál era su palabra en relación, en todo lo que había manifestado a través de los patriarcas y los profetas, con relación a Él y su Padre. Él manifestó que Él era el Hijo de Dios y que venía a ser la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Esta es la forma bíblica de concebir la deidad. Y una deidad clara en la Biblia, no una deidad presentada por una iglesia o por las iglesias que creen en una Trinidad. Las iglesias que creen en una Trinidad presentan una deidad donde el Padre fue el Padre de Israel y Cristo obró en Israel, ¿sí? Y después Cristo se humanizó y después vino un tercer ser llamado Dios Espíritu Santo, todo interpretativo. Lo hemos visto en varias oportunidades en los videos que hemos estudiado. Entonces, esta segunda parte quería aclarar esto, no solamente la autoridad de quién procede y para quién es el arrepentimiento y el perdón, y Cristo también como nuestro Padre, como también no solamente Él se manifestaba hacia nosotros como hijos y también nos reconoce como hermanos y nos avergüenza de hacerlo, también es nuestro Padre, y los apóstoles lo reconocían como tal y entendían que Él también era su Padre, y entendían también claramente cuál era la diferencia entre el Padre Celestial, ¿sí?, y nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, en el siguiente video lo que voy a tratar es puntualmente la idea de Mateo con todo esto en mente, con la primera parte, con esta segunda parte, y vamos a hacer un repaso general y vamos a leer Mateo para tener una concepción diferente de cómo se presenta Mateo muchas veces. No solamente cómo lo presentan los trinitarios, sino también muchos hermanos en la fe, la idea de Mateo 28. Y por último, ¿sí?, porque va a haber un cuarto video más en relación a Mateo,
y como yo soy adventista, voy a presentar evidencia del espíritu de profecía, claramente que presenta también evidencia a Cristo como Padre, ¿sí? A Cristo como el único en el cual tenemos, y Él obra el arrepentimiento y hacia Él nos debemos arrepentir, y la autoridad que el Padre le dio a Cristo, cuando lo hizo en forma audible, no solamente en su bautismo, sino en el monte de la transfiguración. Lo voy a hacer en un cuarto video porque no quiero que aquellos que no compartan mi fe y mis creencias en la mensajera de Dios, en Elena G. de White, sino el cuarto video, si quieren, no lo vean. Pero todos aquellos que sí creen que sí son adventistas y creen en Elena G. de White, van a poder ver evidencias concretas en el cuarto video que voy a presentar. Me queda el tercero y el cuarto para definir Mateo 28, 19. Así que, hermanos, espero que les haya sido de bendición, que esto que estudiamos sea para que ustedes empiecen a pedirle a Dios que todo aquello que uno lee al pasar, lo lea más detenidamente y que Él nos capacite para entender qué nos está diciendo en su palabra, porque en su palabra hay vida eterna, y esa vida eterna es Cristo Jesús, el cual es el único que puede llevarnos a nuestro Padre Celestial. Hermanos, que Dios los siga educando, que los siga sosteniendo y los guarde de todo mal. Un abrazo y hasta el próximo video.